Hola, buenas, bienvenidos a este análisis de máquinas. En este caso es la última estructura que estamos analizando y dice, las máquinas son estructuras diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. Su propósito principal es transformar fuerzas de entrada en fuerzas de salida. Son estructuras que contienen partes en movimiento. Las máquinas, al igual que los armazones, contienen elementos de fuerzas múltiples, o sea, de más de dos. Y en el análisis, a la hora de resolverlo, pues vamos a usar los mismos pasos que usamos en el video anterior de armazones. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos que fuerzas que se ejercen sobre la bola en E como resultado de las fuerzas, perdón, lo vuelvo a leer. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la bola, aquí en esta bola, en este diagrama, en E como resultado de las fuerzas de 150 newtons que se aplican sobre las tenazas mostradas en la figura? Entonces en el punto F y en el punto E tenemos estas dos fuerzas de 150 newtons. Tenemos pues el diagrama y lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre para cada una de las partes. O sea, es como desmontar cada una de los elementos de esta máquina, de esta estructura, y analizar pues sus fuerzas. Tenemos el elemento F, A, C, E. Es decir, que cuántas fuerzas están haciendo acá en este elemento. Se están haciendo una, 2, 3, 4. Se están haciendo cuatro fuerzas. Es un elemento de fuerzas múltiples. En el elemento G, B, D tenemos tres fuerzas. Un elemento también de fuerzas múltiples. Aquí tenemos una mordaza que está anclada en tres puntos. En C se está haciendo una fuerza, en D se está haciendo otra fuerza, y en E, pues la fuerza se la está haciendo mínimamente la bola o el tornillo que estamos aflojando. Y también por último tenemos esta fuerza eh, de este elemento de dos fuerzas, A, B, pero en este caso eh, decimos que este elemento está unido a un elemento de fuerzas múltiples. Entonces cuando un elemento de dos fuerzas está unido a un elemento de fuerzas múltiples, se expresan las fuerzas eh, de sentido contrario, pero con el mismo nombre. Entonces, en este caso, qué es lo que pasa cuando yo ejerzo la fuerza aquí en este punto y en este otro? Pues básicamente voy a tener una contracción de este elemento AB. Entonces, por eso pongo las fuerzas, una fuerza AB, F sub AB, en compresión, para los dos casos con el mismo nombre. Y como la teoría nos indica que se pone la misma fuerza pero en sentido contrario, en este caso pues también en compresión, entrando al punto A, y acá en el elemento FACE también entrando en el punto A. Tenemos también el punto C que se une con este otro punto C, o sea, es decir que se me une un punto de fuerzas múltiples con otro punto de fuerzas múltiples, con un elemento. Y la teoría dice que se aplican las fuerzas tanto verticales como horizontales. Entonces en este caso se pone la fuerza de CX hacia el lado derecho, analizando pues que las fuerzas se me anulen. Acuérdense que esto uno puede cometer el error acá y puede dar el resultado negativo. Entonces si llega a dar el resultado negativo, simplemente pues cambiamos la dirección de la fuerza que habíamos puesto originalmente. Entonces el punto C y el punto C, pues el punto C se me une con un elemento de fuerzas múltiples, ponemos fuerzas horizontales y verticales. En el punto D ocurre lo mismo, el punto D se me ancla con el elemento de GBD y pongo sus respectivas fuerzas múltiples, B sus respectivas fuerzas verticales y eh, verticales y horizontales. Listo. Una vez que ya tengo esto resuelto, pues simplemente
eh, nos acordamos que cuando se trabaja con estructuras en 2D tenemos ecuaciones, tenemos tres ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. En este caso, como solo tenemos tres ecuaciones, solo vamos a poder tener tres incógnitas. Si analizamos el caso del elemento FACE, pues vemos que tenemos una incógnita, dos, tres y cuatro. En este caso tenemos cuatro incógnitas y por eso no podemos resolver acá. Para este caso tendríamos una, dos, tres, cuatro y cinco. Tendríamos cinco incógnitas, no podríamos. Y pues este elemento AB simplemente pues si lo resolvemos solo vamos a hallar FAB, solo vamos a hallar una incógnita, por lo que no nos aporta mucho al ejercicio. Entonces vamos a empezar con el elemento GBD. En este caso pues tenemos una, dos, tres, justo las tres incógnitas que requeremos. Perdón. Entonces hacemos sumatoria de momentos en este elemento y esa sumatoria de elementos la calculamos en donde haya más incógnitas, en este caso en el punto D. Entonces por eso ponemos sumatoria de momentos en el punto D iguales a 0. Entonces decimos, ¿qué fuerzas me hacen momento? En este caso tenemos esta de 150 que me hace momento en el punto D. En este caso me hace un momento negativo. Entonces ponemos menos 150 y lo multiplicamos por pues la distancia que hay, la distancia mínima que hay hasta el punto donde estamos calculando los momentos. En este caso son 130 milímetros que lo pasamos a metros y nos queda 0.13 metros. ¿Qué otra fuerza me hace momento? En este caso descomponemos las fuerzas ya sea en y en X de la fuerza A sub B, porque esta fuerza A sub BX no me hace momento porque están en la misma línea de acción del punto donde se está haciendo el momento. Entonces la única que me hace momento es F sub ABY. En este caso pues la descomponemos, pero primero tenemos que analizar el ángulo de esta, de esta inclinación, de esta fuerza inclinada. Entonces en este caso hacemos tangente del ángulo, eso va a ser igual al seno sobre el coseno. En este caso sería 30 sobre 70. Aplicamos arco tangente en los dos lados y este resultado nos da que el ángulo son 23.2 grados. Entonces simplemente la fuerza que me hace momento aquí va a ser F sub AB, pero en Y. Y para expresar ese Y, pues sería multiplicar esa magnitud por el seno de 23.2 y obviamente la distancia. En este caso son 30 milímetros y lo pasamos a metros, 0.03 metros. Esto es igual a 0, despejamos fácilmente y nos da que F sub AB son 1650 newtons. Como lo vemos acá, tenemos 1650 newtons, 1650 newtons. Aquí también tenemos 1650 newtons, se repite varias veces, pero la ponemos en todas las estructuras. Una vez con esto, pues proseguimos a analizar para encontrar el resto de incógnitas que tenemos en el elemento. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces hacemos, ¿qué fuerzas se me hacen en X? Tengo este F sub ABX que si lo acabamos de hallar son 1650, pero en este caso esos 1650 lo multiplicamos por el coseno de 23.2, claro, porque solo estamos analizando el de X. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Tenemos de X que va en sentido contrario. Entonces, menos de X igual es a 0. Simplemente despejamos de X y nos da que de X va a ser 1516.6 newtons. En este caso, de X tenemos 1516.6 newtons. Ay, no alcancé. Perdón. 1516.6 newtons. Este de X también
lo tenemos en la mordaza. Aquí lo tenemos, lo ponemos. Otra vez, esperen. Listo. Eh, Ahora ya con eso, simplemente pues hacemos sumatoria de fuerzas en Y y analizamos el que nos queda. Entonces miramos, esta fuerza en Y me hace 150, es positiva, la ponemos. ¿Qué otra fuerza me hace en Y? Esta de F sub A, B, Y va hacia abajo, son 1650. Pongo 1650 por el seno de 23,2 menos, en este caso sí es menos porque va hacia abajo, está de Y, que es la incógnita que nos falta. De Y igual a 0. Entonces ponemos de Y igual a menos 500 newtons. En este caso nos da menos 500 newtons. Entonces, eso quiere decir que este de Y no iba hacia abajo, sino que iba hacia arriba. Esto lo cambiamos en todos los puntos. En este caso, es una fuerza de tensión. Este viene saliendo acá. Listo. Y pues simplemente le cambiamos el signo. Entonces va a quedar de Y igual a 500 newtons. Listo, una vez con esto, podemos seguir analizando las demás estructuras. En este caso vamos a analizar la mordaza, ya que tenemos esta incógnita, ya la sabemos, esta otra también, y nos quedan tres incógnitas, la de E, la de CY y la de CX. Entonces, por lo tanto, sí podemos analizar la mordaza. Entonces, en la mordaza hacemos sumatoria de momentos en donde hayan más incógnitas, en este caso en C, porque tenemos X y CY. Entonces hacemos sumatoria de momentos en C iguales a cero. Entonces miramos qué elementos me hacen, qué fuerzas me hacen momento. En este caso me hace momento eh, dx, en este caso, que son 1516,6. Entonces pongo 1516,6 por la distancia mínima, que son 0,03. En este caso son 30 milímetros, pero lo pasamos a metros, 0,03 milímetros. Menos, eh, en este caso pues tenemos Fe, pero no sabemos cuánto es su magnitud, pero me hace una fuerza. En este caso, pues simplemente cogemos este F sub E y lo multiplicamos por la distancia, que es 0,03. Eso lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar F sub E y eso nos va a dar 1516,6 newtons. Entonces ya tenemos 1516,6 newtons en C sub X. Y acá también tenemos 1500,16 newtons. Perfecto. No, espere, yo había calculado para F sub E. O sea, yo había calculado este, perdón. Este y este de acá. Nos faltan solo dos incógnitas que se pueden resolver con sumatoria de fuerzas en X. Entonces hacemos menos CX. ¿Por qué menos CX? Porque se está yendo a sentido en sentido de la izquierda. Menos X más 1516,6. Claro, porque es la fuerza en X. En este caso es de X, la que habíamos hallado anteriormente. Eso lo igualamos a 0, despejamos X y nos da 1516,6 correctamente. Entonces ya tenemos esta y esta. Solo nos queda faltando CY para terminar todo el ejercicio. Y eso se resuelve fácilmente con sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Entonces ponemos menos CY. Este menos CY viene de que esta fuerza está entrando al punto, está en dirección negativa de las Y's, más 500, que es la fuerza que habíamos hallado en DY, esta de 500, no la había señalado, más 500, menos 1516, que son las que están eh,
las que están acá en esta dirección, igual a igual a cero. Entonces simplemente despejamos y, nos queda que son menos 20.000, no, menos 2016.6 newtons. Entonces simplemente lo que hacemos es cambiar su dirección y ponerlo positivo. Este y no iría hacia abajo, sino que iría en tensión. Y aquí, pues, al contrario, no iría en tensión, sino que iría en compresión. Y ya quedaría listo el ejercicio.